Bueno, en esta mañana traigo una advertencia. Creo que siempre es bueno poner la mirada en la palabra, que sea espejo para nuestras vidas y que Dios nos hable y que vaya iluminando. Ah, espera, que falta un niño. Sí. Katie, que te están esperando, Curry. Nada, ella quiere quedarse aquí conmigo. No, espera, toma cariño. Nada, que le ha gustado esta zona. Esta zona está muy divertida. Sí, sí. Es que ha venido con un vestido de colores, que parece la capa de José. Es- Está muy guapa. Bueno, pues hoy traigo una advertencia, es decir, que espero que el Señor nos advierta a cada uno de nosotros. A mí también el Señor me ha advertido, es decir, me ha hablado y me gustaría que en esta mañana también hablara a cada uno de los que estamos aquí, porque el tiempo que estamos viviendo es un tiempo que ya queda poco para que el Señor venga, y yo creo que la iglesia tiene que estar preparada como esas vírgenes que estaban esperando a su Señor con esas lámparas encendidas. Y, y en esta mañana me gustaría hablar de un personaje que lo hizo fatal, es decir, que no es ejemplo para nosotros, sino es una advertencia para nosotros. Sabéis que en la palabra de Dios encontramos la lista de héroes de la fe, en el que encontramos pues a un Moisés, a un Abraham, a un José, a padres de la fe que realmente son para nosotros ejemplo. Pero luego a lo largo de toda la escritura vemos que hay personajes de la escritura que o bien empezaron bien, pero terminaron muy mal, o que desde el principio sus decisiones, su forma de actuar, ponía en juego su fe, ponía en juego su espiritualidad, es decir, y que terminaron muy, muy mal. Eh, ¿Os acordáis de alguien que haya terminado muy mal? ¿Que haya empezado bien y que haya terminado mal? Saúl, Judas Iscariote, es decir, ¿alguien más? ¿Os acordáis? Sansón, el otro día estuvimos hablando de Sansón, es decir, que allí hay referencia, ¿eh? Que aquí están estos referentes para que los veamos y esto sea pues un altavoz que nos advierta verdaderamente del peligro que corremos, ¿de acuerdo? Y en esta mañana yo voy a hablar de Saúl, porque claro, es que Saúl no se pasa, no sé si pasará, no pasa, ¿no? No, no pasa. Bueno, voy a hablar de un rey destronado, porque sí que es verdad que, ¿sabéis cuántos años duró el reinado de Saúl? Yo estaba fascinada porque digo, muchos años. ¿Cuántos? ¿No sabéis? Pues cerca de 41 años duró y desde el minuto uno ya era un rey destronado. Era un rey que estaba en la posición de rey, pero que Dios, por su forma de actuar, por no actuar en fe, ya había sido un rey destronado. Y en esta mañana, pues un poquito veremos qué pasos dio, cómo actuó, para que nosotros podamos tener esa advertencia y cuidar nuestras vidas para que no nos pase lo mismo que, que a Saúl, ¿de acuerdo? Y traigo como 3 textos base. Desde ahí seguramente que no lo podáis leer, bueno, los que estáis al fondo seguramente que os cueste, pero el primero que he puesto, estos solamente son textos que he sacado para que veamos que Dios quiere advertirnos, Dios quiere que cuidemos nuestra espiritualidad, Dios quiere que velemos por nuestra salvación. El texto que está en Filipenses 2:12, el primero, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos y no preocupaos, ocupaos porque en ello nos va la vida, ¿vale? El segundo es, el que esté firme, mire que no caiga. Y el tercero es el de Romanos 1:21, que dice, conociendo a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus corazones y su necio corazón se fue entenebrecido. Romanos
1:21. Fijaros que cada texto, no voy a entrar en profundidad en estos textos, pero sí que, si os fijáis, primeramente habla de ocuparnos, de estar atentos, que hay que vigilar nuestra salvación con temor y temblor. Luego habla del que esté firme, mire que no caiga. Es decir, pone el acento en el que somos débiles, en el que podemos fallar, en el que podemos caer, que el ejemplo de Saúl no está como muy lejano, sí que nosotros también podemos caer. Y luego el tercero lo opuesto, porque hay muchos que piensan que claro, que si conoces a Dios, un encuentro con Dios, pues no, hermanos, aquí en Romanos 1:21 habla de que conociendo a Dios no le glorificaron ni dieron gracias. Es decir, podemos creer en Dios, podemos haber tenido un encuentro con Dios, pero si tú en tu vida no le glorificas, si tú en tu vida o yo en mi vida no estoy glorificando a Dios y vivo con una amargura que no doy gracias a Dios, creedme que esto al final nos pasa factura. ¿Me entendéis, no? Hasta dónde puede llegar conociendo a Dios, pero hay que vivir una vida transformada, una vida que glorifica a Dios y una vida que dé gracias. ¿Tú esta mañana has dado gracias a Dios? Yo creo que como cristianos, como hijos de Dios, deberíamos de levantarnos y, Dios mío, gracias por este nuevo día, gracias por tu salvación, gracias por tu perdón, gracias por la vida que tú me has dado. Habéis dado gracias, ¿no? Pues esa es la vida de comunión que al Señor le agrada, una vida que viva para darle gloria a Él. Bueno, y digo todo esto porque, porque nos jugamos mucho. Fijaros los textos que están aquí. Ocupaos de vuestra salvación, que si otros han caído, nosotros podemos caer y mucho más. Es que si nosotros no glorificamos, no damos gracias a Dios, nuestro corazón se endurece, entra en amargura y al final ahí no hay vida espiritual. Y nos estamos jugando mucho. Por eso he puesto esta imagen, porque está claro que nosotros tenemos que vigilar, ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor para que no nos pase, para que no nos pase lo que al rey Saúl. Y, y fijaros que he puesto esta imagen, ay, perdón, a ver, creo que le he dado, ah, creo que, bueno, pues sabéis que el rey Saúl, su declive no fue de la noche a la mañana, es decir, que tuvo una progresión. Hubo, y lo que vemos en el rey Saúl es que al inicio la palabra de Dios es muy clara con él. Fijaros que dice, he puesto un texto en 1 de Samuel 9:2, que habla de la apariencia de Saúl. ¿Cómo era el rey Saúl? Su apariencia, no diríais que era un hombre que gozaba con todas las virtudes como para ser un buen rey. Dice que el primer texto que he puesto aquí dice que Saúl era entre los hombres, entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. Es decir, que la Biblia describe a Saúl como un joven fuerte, alto, que sobrepasaba en altura a muchos otros. Bueno, un prototipo de rey que verdaderamente tenía todas las pinceladas para tener éxito. Pero ¿cómo era su vida espiritual? El inicio, y es el segundo texto que he puesto, 1 Samuel 10:10, dice que cuando el Señor le escogió y fue ungido como rey sobre Israel, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó. Es decir, que Saúl, dio evidencias de que el Espíritu Santo estaba en su corazón, que él había tenido un encuentro real con Dios, hasta el punto de que el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó. Yo no sé si podemos contar este testimonio en el que el Espíritu Santo ha venido sobre vosotros con poder y habéis profetizado, habéis hablado, habéis compartido el Evangelio con esa fuerza, ese entusiasmo como el rey Saúl. ¿Os ha pasado? ¿Eh? ¿Os ha pasado? Porque este testimonio para mí me impacta, que un hombre así haya tenido ese encuentro con Dios y que el Espíritu Santo se viera
se viera. Y esto suele pasar mucho con las personas que conocen en el Evangelio y tienen ese fuego que arde, ese poder, y enseguida pues muestran, hablan del Evangelio, predican y de alguna forma pues profetizan, es decir, comparten el Evangelio. Ese fuego del principio, seguramente que algunos lo habéis experimentado, ¿verdad? Y eso es lo que produce el Espíritu Santo en nosotros. Y eso lo vivió Saúl, que el comienzo de Saúl fue bastante bueno. Y luego, lo último que he puesto es que cualquier batalla que emprendía, todas las batallas las ganaba. Es decir, que no solamente era un rey que era, vamos, un no va más, tenía el Espíritu Santo, sino que encima todo lo que hacía, el Señor lo bendecía. Todo lo que hacía había victoria. Buen comienzo, ¿eh? Esto es una maravilla. Ya nos gustaría a muchos tener este comienzo. De hecho, si leemos, por ejemplo, Primera de Samuel 10 y 11, todas las batallas que realizó Saúl, todas las ganó. Todas las ganó. O sea, que empezó bien, ¿no? Empezó más o menos bien. Pero, como he dicho, su caída no fue de la noche a la mañana, sino que fue progresiva. Y esto es a lo que tenemos que tener cuidado y poner atención y preocuparnos y ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Porque una pregunta, ¿creéis que podemos estar en la fe y estar cuesta abajo y sin frenos? Como he puesto aquí esta flecha. ¿Creéis que podemos vivir una fe que pueda estar hacia abajo? Que en vez de estar de camino al Señor, poder estar hacia abajo. Es que nadie de la noche a la mañana se levanta incrédulo, se levanta negando al Señor, se levanta siendo un negador de Cristo. No, no, hay un proceso por el que pasaron. Eh, ¿Sabéis que existen este tipo de enfermedades? Enfermedades silenciosas. Seguramente que Pedro sabe lo que son las enfermedades silenciosas. Es que yo lo escuché porque últimamente estoy con la tensión muy alta y la tensión alta, es decir, es una enfermedad silenciosa que como no hay signos evidentes, no hay signos claros, pues si tienes la tensión muy alta te puede dar hasta un paro al corazón. Pero no solamente el tema de la tensión arterial, sino también, por ejemplo, el azúcar. El azúcar de tipo B creo que es la peligrosa. Incluso el glaucoma. Cosas de esas que son enfermedades silenciosas que aparentemente pareces que estás normal, pero que por dentro tu cuerpo se está enfermando. Las conocéis, ¿verdad? Es decir, que existe esta enfermedad. Y lo he traído a colación porque hay veces que hay enfermedades espirituales que son silenciosas y que están en nuestras vidas y que aparentemente no dan muestras de que estamos mal, pero en nuestro corazón la evidencia es que nos están matando. Y es lo que le pasó al rey Saúl. Y una de ellas, y es lo que vemos en Primera de Samuel 13, del 5 al 8, es la falta de fe, es la falta de confianza, es la impaciencia y sobre todo la falta de fe, la impaciencia nos hace nos hace que no tengamos temor de Dios. Es decir, en resumidas cuentas, una enfermedad silenciosa para el cristiano es andar sin temor de Dios, con esa falta de fe, con esa falta de impaciencia ante las cosas. Y es que Saúl, en un momento al principio de su reinado, él se tenía que enfrentar contra un pueblo enemigo, y el Señor le había dicho, espérate 7 días aquí, que Samuel, el profeta, va a hacer sacrificios y después de los 7 días ya puedes derrotarlos, porque el Señor te dará la victoria. Pero en vez de Saúl esperarse
a que pasaran esos 7 días y esperarse a que Samuel viniera y hiciese los sacrificios, lo que hizo Saúl, ¿qué fue? Él cogió en su impaciencia, en su falta de temor de Dios, ¿qué hizo? Hizo los sacrificios y, y empezó la batalla. Claro que el Señor le dio la victoria, pero ahí, en su impaciencia, en su falta de fe y en su falta de temor de Dios, actuó impulsivamente, impulsivamente. Y esto no creáis que solamente le pasa a Saúl, es que nos pasa a nosotros. Dice la Escritura que nuestra fe va a ser probada. Como se prueba el oro, también nuestra fe va a ser probada. Y no va a ser probada en momentos fáciles, sino va a ser probada en momentos difíciles. Cuando te falte el trabajo, cuando tengas enfermedad, cuando a tus hijos las cosas no les vayan bien, cuando haya una dificultad que afrontar. Si nosotros, en vez de esperar en Dios, confiar que el Señor va a obrar, hacemos lo que Saúl, que él tomó la vía en medio, hizo lo que no debía sin temor de Dios y actuó, ahí el Señor no va a estar. Ahí el Señor no va a estar. Y esto es una enfermedad silenciosa, porque hay veces que no nos damos cuenta, pero actuamos sin consultar al Señor. El trabajo que tienes, ¿ese trabajo te lo ha dado el Señor? La familia, la casa que tienes, todo lo que tienes, ¿te lo ha dado el Señor? ¿Por qué entonces actuamos en esa falta de temor de Dios y no le honramos y a veces actuamos con impaciencia y con falta de fe? ¿El Señor no ha sido fiel en tu vida hasta aquí? ¿A ti te ha faltado algo? ¿A mí me ha faltado algo? ¿Nos ha faltado algo? El Señor ha sido proveedor. Entonces, ¿por qué hay veces que nos llenamos de impaciencia, nos llenamos de falta de fe y actuamos como si Dios no estuviera? Y os puedo asegurar que Dios está presente, no ausente. Porque la falta de temor de Dios es pensar que Dios no está presente, de que Dios no está en todas las cosas que hacemos, que Dios está ahí, que no lo tomamos en cuenta. Así que, bueno, enfermedad silenciosa, la falta de temor de Dios. La segunda que he traído es la desobediencia. En 1 de Samuel 15, 8 al 11, no podemos ir leerlo porque queremos tener algo especial esta mañana, pero sí os cuento que aquí otra vez Saúl obró en desobediencia. Y la desobediencia de verdad que atenta directamente contra nuestra salvación. Os lo digo de verdad. Si nosotros no somos hijos obedientes, estamos descuidando nuestra salvación. Saúl en este episodio, el, el Señor le dijo que tenía que ir y conquistar a un pueblo y matar al anatema. No sé, conocéis esta historia, es que son historias de batallas, de lucha, pero aquí en este caso era contra los amalecitas y el Señor le dijo, en este caso o exterminas o te exterminan. Hay que matar al anatema. Y es muy fuerte porque vemos que Dios le da una directriz clara. Mata al anatema. ¿Y qué hizo Saúl? Desobedeció. Es decir, que no solo no mató al rey de los amalecitas, sino que guardó todo el botín, es decir, que se apropió de todo lo que ellos tenían. Eso es una desobediencia clara a lo que Dios le está pidiendo. Pero como vuelvo a decir, nosotros vemos el ejemplo de Saúl y nos puede chocar, es que claro, si Dios le dijo esto, ¿por qué no obedeció? Pero ¿cuántas cosas el Señor nos pide y desobedecemos? Por ejemplo, una enseñanza clara que tengamos que obedecer. ¿Qué se os ocurre? Una enseñanza clara que tengamos que obedecer. Amar al prójimo, eso es difícil cuando el prójimo, pero hay que amarlo. Otra enseñanza que hay que obedecer, que es clara. Buscar a Dios. Amén. Venga, otra, que Dios te está mostrando que es una enseñanza clara que hay que obedecer. No os calléis, os escucho.
dar nuestros diezmos y ofrendas. Es decir, claro, obediencia. Si el Señor ha provisto, Dios es fiel y nosotros en eso tenemos que ser obedientes. Más, decir la verdad. Exactamente, andar en verdad. Alguien más. Honrar a tu padre y a tu madre. Vamos, que eso, clarito. Algo más. Que, por ejemplo, algo que nos cueste. Algo que nos cueste. Bueno, eso es. Saber perdonar, eso. ¿Qué más? ¿Qué más Dios? No bueno, matar al Josete. No algo más. Yo creo que en la Biblia tenemos infinidad de enseñanzas claras en las que eh, hay que obedecer a Dios. Y una enfermedad silenciosa es cuando dejamos de a un lado la obediencia y empezamos a hacer cosas que no le agradan al Señor. Aquí hemos dicho algunas cositas, pero seguramente que eh, hay más cosas que también debemos de hacer, y eso es obediencia a Dios. Y la falta de obediencia es una enfermedad que mata y que al final podemos terminar como Saúl. Y lo último que he puesto aquí, que es otra enfermedad silenciosa, es que fijaros que cuando Saúl empezó a perder el reino, a esa caída que digo, empezó a tener como ese complejo de esos celos contra David, esa amargura, y empezó a herir a otros. Es decir, David era amigo. Sin embargo, empezó a herir a los más cercanos, a los que tenía a su alrededor. Es decir, que esto es otra enfermedad. Si nosotros no tenemos temor en nuestra vida cristiana, si hay desobediencia, creedme que nos vamos a proyectar en los demás. Y como dijo Jesús, vamos a ver la paja en el ojo ajeno y nuestra viga no la vamos a ver. Vamos a proyectarnos en los demás, pero realmente es un efecto de cómo está nuestro corazón, de que nos hemos ido desviando hacia abajo, en que la desobediencia, la falta de temor de Dios lo que hace al final es que aparezcan no solamente celos, envidias, rivalidades, contiendas, disensiones, aparecen todas esas cosas, pero al final es un problema de corazón, es un problema de amargura, de no glorificar a Dios y no darle gracias, como habla Romanos 1:12. Es decir, que si veis, esta progresión se vio en la vida de Saúl hasta tal punto que David, a pesar de que estaba ganando batallas para que el pueblo fuera libre, aún fijaros, ese cántico que decían las mujeres de Saúl mató a 1000 y David mató a sus 10.000. Hasta ese pequeño cántico a Saúl le remordía. Por eso mismo, porque había amargura en su corazón y se proyectaba en los demás. ¿Os acordáis cuando Jesús habló esa parábola del publicano y el fariseo? Que habla de que los dos fueron al templo a orar y el fariseo oraba en alto diciendo, gracias Dios, porque no soy como estos pecadores. Y él decía, y sin embargo el publicano también oraba, pero estaba como arrodillado y decía, perdóname, porque que soy pecador y no merezco nada. Es decir, que se ven las actitudes de uno que tiene amargura, que está fuera de la desobediencia, está al margen de Dios, y otro que verdaderamente está buscando de Dios, está buscando con un corazón arrepentido y humillado. Y eso es. Es decir, que aquí hay como 3 pistas. Falta de temor de Dios, no tener en cuenta a Dios en nuestras vidas, consultarle a Dios en todo cuanto hacemos es vital y entender de que en todo nuestro caminar Dios está presente. Aun cuando tú estás gritando a tu hijo, aun cuando tú estás diciéndole cosas a tu jefe, aun cuando tu trabajo, aunque nadie te ve, Dios te está viendo. Eso es entender
que Dios está ahí presente y tener temor de Dios, obedecer a Dios, obedecer en todo. Dios nos ha dejado las directrices claras en su palabra. Ahora, si nosotros no obedecemos, entramos en ese bucle de caída como Saúl. Y por supuesto, no proyectarnos en los demás, sino decir como ese publicano, heme aquí que soy pecador. Porque cada uno de nosotros tenemos mucho por lo que estar pidiendo a Dios el perdón, su misericordia, y no fijarnos en los demás. Los demás ya Dios obrará, pero eso, no fijarnos en los demás, sino que nuestra fijación sea en nosotros, para que el Señor siga haciendo esa obra que una vez empezó. Porque dice la palabra que el Señor completará esa obra por su buena voluntad, pero nosotros tenemos que poner esa ocupación de preocuparnos, de ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, de pensar del que esté firme, mire que no caiga, y sobre todo pensar que si otros que conocieron a Dios no le dieron gracias ni le glorificaron a Dios, que también nosotros también podemos caer. Así que esto es una advertencia, familia. Y por último, una advertencia con decisión, porque no podemos salir de esta mañana sin una decisión clara de lo que decía Hebreos 10:39, que dice: nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y eso es una decisión. Al igual que el amor hay que decidirlo, al igual que la obediencia hay que decidirla, al igual que el temor a Dios hay que decidirlo, también hay que decidir esto. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Amén. Amén. Bueno, pues yo espero que esta palabra, que el Señor nos hable, nos siga hablando y sobre todo que pueda ser grabada a fuego. ¿Os parece que pongamos este tiempo? Bueno, oramos por la palabra y sobre todo que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a que el ejemplo de Saúl sea para nosotros una luz de emergencia, que nos avise de que estamos fallando y de que nos estamos desviando, para que podamos guardar nuestra salvación con ese temor y ese temblor que dice la palabra. Amén.